noches a todos, buenas noches a las personas que se están conectando. Nos estamos preparando para enseñar clase ahora, para recibir la clase, unos minuticos mientras llegan las personas asistentes aquí a nuestra clase y también a los que se conectan por internet. Nos gustaría saber cómo nos están escuchando en Pasto y cómo están recibiendo la señal. Hola, buenas noches. Buenas noches, Orpa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Sí, te invitamos a que te hagas acá en como poquitos. Bueno, Sandra de Pasto nos dice que la imagen, el sonido está muy bien, la imagen perfecta. Bueno, muchas gracias. Queríamos tener esa reglamentación para saber si está llegando todo correctamente. Estamos escuchando en este momento, en el sonido de fondo, es el OM. Tiene que ver mucho con la clase que vamos a ver el día de hoy, que es nuestro origen divino. La imagen que estamos viendo en el fondo en este momento es el altar principal de nuestro retiro, de nuestra sede principal en Montana, en Estados Unidos. Y entonces vamos a dar paso ya para iniciar esta clase. Vamos a la primera diapositiva. Y les damos la bienvenida a este curso llamado La Aventura del Espíritu. Les recordamos que son 7 lecciones divididas en 12 clases. La primera clase, que es el día de hoy, nuestro origen divino. Cada clase, por lo general, se da en cada lección se da en 1 o 2 clases dependiendo la cantidad de temas. Este primer tema, que es nuestro origen divino, lo vamos a dar la mitad hoy y la mitad dentro de 8 días, porque pues siempre es un tema extenso que no se alcanza en una sola clase. Las personas que vienen por primera vez, hoy prácticamente es nuestro primer día. Hace 8 días hicimos una pequeña introducción donde explicamos cómo recibimos las enseñanzas, quiénes son los maestros ascendidos, y ya hoy arrancamos con nuestros temas en sí. ¿Listo? Entonces, para las personas que no me conocen, yo me llamo Servio Bernal. Llevo 8 años aquí en la enseñanza, soy estudiante de las enseñanzas de los maestros ascendidos. Al igual que ustedes, también llegué a estas enseñanzas tras una búsqueda espiritual, y al encontrar aquí muchas respuestas de las que yo estaba buscando, pues decidí quedarme. Esperamos que con estas enseñanzas pues logremos tocar sus sentimientos, su espíritu, su alma, y ojalá pues sean para su provecho. Esta conferencia y toda esta clase está basada en un libro llamado La Aventura del Espíritu, que es este libro que está aquí. La Aventura del Espíritu. Estamos guiándonos básicamente de acuerdo a las enseñanzas tal cual como fueron transmitidas por los maestros ascendidos a través de Mark y Elizabeth Prophet. Este libro está en español, está disponible en nuestro centro de estudios aquí en Cali, La Aventura del Espíritu, y para las personas que se encuentren en otras ciudades,
nos pueden también enviar un correo si lo quieren solicitar, lo podemos hacer llegar también a otras ciudades. Las personas que están aquí en Cali también pues obviamente lo tenemos disponible aquí. Si en algún momento no lo tenemos disponible o desean otro libro de la colección de nuestras enseñanzas, los podemos solicitar y pedir para que sean traídos. Esta conferencia va a tener un tiempo de preguntas para que las personas que quieran hacer preguntas las hagan en un determinado momento, para no tener como interferencias y de pronto pues interrumpir la charla. Entonces vamos a dar un bloque de enseñanza la primera hora, y al finalizar esa primera hora vamos a tener unos minuticos por si tienen preguntas, ya sea las personas que están conectadas por internet, las personas que están fuera de Cali y también las personas que están presentes aquí. Les recomendamos pues tener una libreta, sus apuntes, sus anotaciones. Como todo curso, como toda clase pues a la que asistimos, es bueno tener sus apuntes, porque muchas veces uno, todo lo que ve pues sí, en el momento recibe la información, pero muchas veces se le va a olvidar, entonces mejor como para tener su apunte para luego recordarlo. Esta transmisión que estamos enviando por internet es para personas que están fuera de Cali. Estamos saludando a las personas en Pasto. Hay unas personas que se van a conectar también desde Tuluá, y hay posiblemente unas personas que se van a conectar de otros países. Bueno, entonces pasamos ahora a hacer una invocación para dar inicio a esta primera clase. Les pedimos el favor, nos coloquemos de pie. Vamos a hacer esta corta invocación donde dice, entre paréntesis, X3, quiere decir que ese párrafo lo repetimos 3 veces y luego finalizamos con el nombre del Padre, donde dice allí el último párrafo. ¿Listo? Entonces les pido por favor que lo hagamos al tiempo, siguiendo la dirección mía. En el nombre de Dios Todopoderoso y en el nombre de Cristo, pedimos que la luz de la verdad se intensifique y la acción del Espíritu Santo sea concentrada en todos los aquí reunidos. En el nombre de Dios Todopoderoso y en el nombre de Cristo, pedimos que la luz de la verdad se intensifique y la acción del Espíritu Santo sea concentrada en todos los aquí reunidos. En el nombre de Dios Todopoderoso y en el nombre de Cristo, pedimos que la luz de la verdad se intensifique y la acción del Espíritu Santo sea concentrada en todos los aquí reunidos. En el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos ahora entonces a leer los objetivos de esta clase. Al final la clase del día de hoy esperamos ampliar su comprensión y conocimiento hacia los siguientes conceptos. Vamos a ahondar un poquito en el tema del misterio de la creación. Es un tema bastante extenso y un poquito pues complicado, ¿no? Porque hay muchas teorías de la creación, tanto religiosas, científicas, y pues tratar de pues de pronto nosotros en una sola clase llegar a concretarlo, pues no es tan fácil, pero de todas maneras vamos a dar una guía sobre lo que nos dicen los maestros ascendidos y sobre el misterio de la creación. También vamos a conocer quién es la presencia yo soy y nuestro Dios Padre Madre. Y finalizando el día de hoy vamos a conocer el poder de la creación, la palabra. Vamos a ver qué tan importante es la palabra, porque el sonido puede transformar la materia, y nosotros cuando hablamos, decretamos, las palabras que decimos, tanto positivas o negativas, pueden afectar a los demás y a nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, arrancamos con nuestro primer tema, que es la lección 1, nuestro origen divino. Y para empezar, quería hacerle una pregunta tanto a las personas que están aquí como a las que están asistiendo, sobre qué teorías han escuchado sobre la creación del mundo, del universo y del hombre, y con cuál se sienten más, digamos, acorde, o si me pueden recordar alguna. Por ejemplo, sabemos que hay las teorías creacionistas. Por ejemplo, está la teoría del Génesis, de la Biblia, pero también hay teorías evolucionistas, como por ejemplo la de Darwin, que habla de la evolución del hombre. También está la teoría del Big Bang, de una explosión del universo y la creación del universo a través de una explosión. Y también hay muchas más. Hemos escuchado también pues la era de las cavernas, que los hombres han ido evolucionando. Y pues está la de Adán y Eva también. Entonces no sé si alguno de los aquí presentes quieren opinar algo y decirnos con cuál de pronto se sentían identificados o se han sentido identificados,
o cuál fue con la primera que, por ejemplo, cuando estuvimos en el colegio, en la escuela, nos enseñaron. Entonces, te paso el micrófono para que... Pues sí, como tú dices, la más conocida, la de la escuela, que fuimos creados de una bolita de barro y la mujer sacada de la costilla, aún de tan pequeña, no aceptaba eso y yo decía, ¿pero por qué? ¿Y cómo de un trocito de barro puede salir un hombre o una persona y multiplicarse de esta manera? Y fue mi pregunta siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando oigo lo del Big Bang, lo de la chispa divina que sale de esa fuente de energía, quedé convencida, no, esto es, aquí eso es lo que yo quería, aquí tengo mi respuesta y por eso estoy aquí. Ah, bueno. No sé si alguien más, tú querías de pronto, ¿no? Tú, Diego, Edison. Para mí no son contradictorios. ¿Son contradictorios? Para mí no. No son contradictorios. Ok. Dale, por favor, nos dices tu nombre y... Bueno, mi nombre es John. Para mí no son contradictorias esas teorías. La verdad es que todas son diferentes porciones de la verdad desde diferentes perspectivas. Y yo creo que para llegar a la verdad siempre hay que verla desde los diferentes ángulos, porque solo se puede tener, si se ve la verdad desde un solo ángulo, solo se puede tener una perspectiva, ¿sí? Y no se puede creer que lo que yo estoy viendo es la verdad absoluta, sino que hay que estudiarla de diferentes ángulos para poder entenderla. Bueno, me parece muy bien pues todos los aportes que han dado porque precisamente nosotros para entender quiénes somos también tenemos que empezar a comprender de dónde venimos, ¿cierto? Y es una pregunta que tenemos desde pequeñitos. Yo me acuerdo que yo preguntaba a mis papás y decía, y bueno, ¿y quién nos creó a nosotros? Que Dios. Y yo después decía, pero a Dios, ¿quién lo creó? ¿Cierto? Yo no sé si, además más de uno nos preguntamos, bueno, pero ¿qué hay más? Sí, hasta ahí llegaba todo. Entonces, siempre es como, es bueno saber o indagar un poco más de qué hay, de quién es Dios, cómo lograr entender un poco más de dónde venimos nosotros. Y justamente lo que decías ahora, John, es que todas las teorías, de alguna manera, han logrado arañar un pedacito de esa verdad. Tanto la creacionista, digamos, como la del Génesis, tanto como han sido de pronto algunas más simbólicas, donde han hablado del origen, pero ahora en nuestros días estamos viendo que gracias a la ciencia, a la tecnología, muchas de las teorías, incluso teorías, por ejemplo, que se hablan en los textos sagrados de la India o del judaísmo, están siendo apenas ahora por la ciencia corroboradas. Y justamente el Big Bang, como tú hablabas ahora, es una de esas teorías que han logrado como a desenmarañar un poquito más esta creación. Nosotros vemos en la pantalla en este momento una frase que se encuentra en la Biblia que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Eso está en la Biblia, en Juan, versículo 1, del 1 al 3. Y curiosamente, esta misma frase la encontramos en los textos Vedas, simplemente que cambia, no dice en el principio el verbo y el verbo era con Dios, sino que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Brahman. Ellos a Dios le llaman Brahman, pero justamente en el Bhagavad Gita se encuentra este mismo texto. Yo les voy a leer aquí como dice ahí. Dice así, leemos en los textos Vedas, en el principio era Brahman, con quien era la palabra, y la palabra era Brahman. Asimismo, el apóstol Juan escribió, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El Génesis relata que cuando Dios dijo las palabras, hágase la luz, el proceso de la creación comenzó. La palabra la palabra que pronunció no fue cualquier palabra, era la palabra de Dios, es decir, una frecuencia emitida como la palabra sagrada Om, en el origen de la creación. Entonces, se dice que el Om es la sílaba sagrada que fue emitida en el momento de la creación. Esta sílaba sagrada se dice que es la sílaba eterna que nunca ha dejado de sonar,
que es la sílaba que en el momento de la creación se dio y aún sigue resonando en el espacio, sigue vibrando en el planeta, en todos los seres vivientes. El Om sigue vibrando, que de pronto nosotros no lo escuchamos o lo percibimos, pero él sigue vibrando. Se dice que cuando las mujeres están en embarazo, en su vientre, el Om está emitiéndose, está vibrando. Entonces, es muy importante también tener conocimiento de esta sílaba sagrada, porque cuando nosotros queramos tener un momento de paz interior y de conexión con nuestra creación, volver a reencontrarnos del lugar de donde salimos, de donde venimos, cuando nosotros entonamos el Om, estamos sintiendo esa frecuencia o esa sílaba de la cual fue el origen de todo, ¿cierto? Entonces, ahora luego de otro poquito de enseñanza, vamos a hacer una meditación donde vamos a aprender a entonar el Om y a meditar y a concentrarnos en esta sílaba sagrada. Entonces, volviendo al tema de la teoría del Big Bang, resulta que nosotros vemos que todo en la vida y en la naturaleza tiene ciclos, ¿cierto? Vemos que los ríos fluyen, ahí está bien. Vemos que nosotros que los ríos fluyen, hay estaciones, tenemos las 4 estaciones, tenemos nosotros, nuestra vida misma tiene unos ciclos, nosotros vamos aumentando en edad, pero también nosotros respiramos, exhalamos, todo tiene una, ¿cómo decirlo? Un proceso constante de movimiento, de flujo, ¿cierto? Nunca se está quieto. Nosotros respiramos, exhalamos, nuestro sistema circulatorio siempre está también bombeándose, no puede estancarse nuestra sangre porque pues nos moriríamos, ¿cierto? E igual si retenemos el aire, pues tampoco, no se puede. Entonces, el universo funciona también con unos ciclos, también así como funciona aquí en nuestra Tierra, pero obviamente allá a niveles macrocósmicos, y resulta que estos ciclos cuando Dios ha creado, digamos, el universo, desde la teoría del Big Bang sabemos que hubo un momento en que, si dice la teoría del Big Bang, que de la nada explotó o hizo una explosión y se dio el origen de los universos, las galaxias, los planetas, los sistemas solares, ¿cierto? Pero leyendo las enseñanzas nos dicen los maestros que una parte de esa teoría le falta un pedacito, porque así como hay una explosión, anterior a eso hubo una implosión, y eso es un ciclo del universo que pues no dura 20 años, 100 años, sino que son ciclos que duran pues muchísimos millones de años, pero se dice que el universo también está en constante movimiento, en constantes ciclos en los que el aliento de Dios, el Om, la creación, se contrae y en momentos en que él vuelve y exhala, se crea. Entonces, la historia de nuestro universo en este momento tiene miles de años, pero esos son tiempos y espacios que manejamos nosotros como humanos. En el tiempo de Dios son muy diferentes, son otros tiempos que no, mejor dicho, el tiempo y el espacio no existen a niveles de los reinos celestiales. Entonces, vemos que en esa teoría, cuando Dios da esa orden divina, hágase la luz, que es la creación, empata, digamos, con esta creación del Big Bang. Se crea el universo, Dios, que es una emanación divina, una emanación espiritual, es como un sol, digámoslo así, expande y da a luz. Es por eso que cuando las mujeres que están en embarazo dicen literalmente van a dar a luz, es básicamente lo mismo. Dios lo que hizo fue expandirse, multiplicarse. Y vamos a ver el gran sol central, que es el punto en nuestro sistema solar donde podemos encontrar esa respuesta. El gran sol central es el centro del cosmos, es el punto de integración del cosmos, espíritu y materia, es el punto de origen de toda la creación, tanto física como espiritual. Nosotros estamos acostumbrados de que nosotros vemos todo lo físico, nos vemos nosotros mismos, nos vemos en un espejo, ¿cierto? Nos reconocemos, pero siempre tenemos duda que hay más allá. Siempre decimos, a niveles espirituales hay algo más, ¿cierto? O sea,
¿Solamente creemos en lo que vemos o hay algo más allá? Resulta que, pues, así como hay un mundo a nivel físico, también hay un mundo a nivel espiritual, y la creación de todo esto se encuentra en el gran sol central. También se le conoce como el núcleo de fuego blanco del huevo cósmico. En nuestra galaxia hay una estrella que está identificada pues por los astrónomos, conocida como Sirius, y esta estrella divina de Sirius es el foco del gran sol central en nuestra galaxia. En nuestra galaxia. Quiere decir que hay más galaxias porque el universo es infinito. Y el gran sol central también se le conoce como el sol detrás del sol. Es la causa espiritual detrás del sol físico que nosotros vemos. Nuestro sol físico, las estrellas, los sistemas, incluyendo al gran sol central. El sol detrás del sol es el foco cósmico de Dios. El gran sol central es el foco cósmico del Cristo. Allí se encuentran Alfa y Omega, el principio y el fin. Cuando escuchamos mencionarlo también en los textos sagrados, tanto cristianos, judíos, se habla de Alfa y Omega, quienes son la polaridad femenina y masculina, el principio masculino y femenino de nuestro Dios Padre Madre. Entonces, aquí en nuestra diapositiva vemos un pequeño resumen del gran sol central, la anterior diapositiva, donde dice que es el eje de toda creación física espiritual. De él proceden sistemas solares, galaxias y miles de millones de hijos e hijas de Dios, es decir, nosotros también salimos de allí. Se encuentra en el centro del universo. Es el sol detrás del sol. El sol físico que nosotros vemos es la manifestación en el plano físico de ese gran sol espiritual que está detrás de él. Y dice que es la concentración central de la conciencia de Dios. ¿Listo? Ahora sí pasamos a Dios Padre Madre. Y entonces aquí también les voy a hacer una preguntita. Nosotros cuando nos referimos a Dios tenemos una visión diferente. O por nuestro lado católico, nuestra tradición católica, digámoslo así, en Occidente, nos imaginamos a Dios como un señor de barba, viejito, sentado en una nube, ¿cierto? Y nosotros siempre nos hemos querido imaginar a Dios. Entonces, no sé, les quería preguntar también a ustedes, por ejemplo a ti te quería preguntar, ¿cómo en tus momentos, tanto en tu niñez y ahora en tu adultez, cómo te has imaginado a Dios? ¿Cómo crees que es para ti Dios? ¿Cómo lo has visualizado? Bueno, yo la verdad es que no lo he visualizado nunca a nivel de materia. Ya. Sí, lo he visualizado más como un punto de luz o más bien como un foco de luz, pero como materia no. Como materia de pronto visualizo a Jesús o en fin, ¿no? Otros puntos de referencia que uno tiene aquí. Sí. Pero yo, por regla general, lo he visualizado es como un foco de luz. Ok, sí, hay muchas personas que dicen nuestro Padre Celestial, por ejemplo, a veces, algunas personas que yo he escuchado que dicen, no, yo prefiero llamarlo como el Creador o mi Padre Celestial porque sí, a veces es difícil como llegar a un concepto y una definición de Dios, ¿no? Ahora sí, cuando yo me refiero a Él o hablo con Él, me refiero como el Padre, ¿no? Sí. Pero no dándole como una personificación. Una personificación o una forma material, no. Ok. Sí. Pues resulta que nosotros estamos acostumbrados a humanizar de alguna manera todo lo que nosotros vemos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra conciencia colectiva de imaginarnos a Dios como un ser humano, porque y eso viene incluso también desde los textos sagrados. En la Biblia nos dice, de acuerdo al libro del Génesis, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros hemos tomado una enseñanza que si nosotros nos vemos así, entonces Dios es porque nosotros lo fuimos hechos igual a Él. Pero resulta que Dios es espíritu. Y si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, pues nosotros también somos espíritu. Que actualmente estamos rodeados de este cuerpo físico y somos parte de la materia. No quiere decir que dejemos de ser espirituales y seamos como Dios, ¿cierto? Entonces les voy a leer aquí una partecita de este texto que dice: de acuerdo al libro del Génesis, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si Dios es espíritu y el hombre fue creado a su imagen, el hombre es también un espíritu.
puro y santo ante sus ojos. Como su creador, el hombre tiene ambas, conciencia de sí mismo y un potencial cósmico ilimitado. Y como su creador, él es capaz de alcanzar el reino de lo milagroso. Eso quiere decir que nosotros podemos también ser co-creadores con Dios. Dios creó, ¿cierto? Nos creó a nosotros, creó la naturaleza, creó todo lo que conocemos, tanto físico como espiritual, pero nosotros también podemos ser co-creadores con Él, porque si fuimos creados a su imagen y semejanza, pues tenemos las mismas propiedades, digamos, o cualidades divinas. Obviamente, nosotros al estar aquí en la materia, al ser humanos, pues estamos más limitados, como tú lo dices, y también pues tenemos nuestros errores, digámoslo así, ¿cierto? Humanos, porque pues de pronto calificamos la energía de diferentes maneras, ¿cierto? La naturaleza del hombre es la misma que la de Dios y por lo tanto está bendecido con la oportunidad inmortal y la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Al igual que todos los otros que fueron creados como él, el hombre se encuentra en el proceso del dominio propio y la automaestría a través de los ciclos del tiempo y espacio en la materia. Entonces, nosotros vemos que, decimos por ejemplo, un ejemplo para comprender un poco más esto. Podemos ver si Dios es como un gran océano y de ese océano se saca una gotica de agua y examinamos esa gotica de agua tiene los mismos componentes químicos o atómicos, ¿cierto?, que toda la gran masa de agua. O sea, por ser una gotica no quiere decir que no tenga las mismas propiedades. Exacto, la misma composición. Resulta que, de igual manera, al nosotros haber sido creados por Dios como imagen y semejanza, cuando salimos de esa gran explosión de creación del universo, de creación de todos los sistemas solares y creación de nosotros también salimos creados con esa misma esencia divina, ¿ya? Y entonces, dice aquí, que Dios pudo desear permanecer solo en el océano de su ser, pero Él decidió dar nacimiento a infinitos océanos nacidos a partir de la separación de una luminosa gota de su totalidad, sostenida bajo la gloriosa iluminación de los rayos de su sol espiritual. Y así, el hombre, creado a imagen de Dios, se transformó también en un creador. Y entonces aquí es donde vamos a conocer a la presencia yo soy o la chispa divina. Resulta que la presencia de Dios individualizada, al ser nosotros hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y tenemos una porción de Dios, nosotros tenemos junto a nosotros una presencia individualidad de Dios. La presencia yo soy, o también llamada la chispa divina, es la identidad divina del individuo, o sea, es como nuestro contacto directo con Dios. Todos, cada uno de nosotros a niveles espirituales tenemos nuestra presencia yo soy, a la que estamos conectados. Si vemos aquí en la gráfica, por ejemplo, digamos, esta es una representación, vemos a la gran principio causal, digamos, la presencia yo soy, y vemos que de allí se desprenden todas las chispitas que salieron en el momento de la creación. Todas esas chispitas que se ven allí somos nosotros, digamos, a niveles espirituales, y todos, al multiplicarse, tenemos la misma porción de Dios. Para explicarlo de una manera como un poquito más sencilla, es como una línea directa que nosotros tenemos. Por ejemplo, es como un código, como un teléfono, digámoslo así, pues para ponerlo. Cuando queremos hablar con Dios, Dios está con nosotros. Muchas veces nosotros hemos intentado buscar a Dios en todo lo externo, ¿cierto? Tratamos de buscarlo en un altar, también lo tratamos de buscar en la naturaleza. Han habido culturas antiguas que adoraban a los árboles, han habido otras culturas que adoraban incluso las piedras, veían una gran piedra y la llevaban y le empezaban a orar. Pero siempre se ha tratado de buscar a Dios en todo lo externo. Personas, por ejemplo, en la actualidad, que lo buscan en un riego, buscan lo divino en la adivinación, en las cartas. Pero realmente, si nosotros queremos ser espirituales y conectarnos con Dios, Dios está dentro de nosotros. Y esta presencia yo soy
esta chispa divina la tenemos todos, es nuestra línea directa con Dios, o sea, es por eso que Dios es omnipresente, o sea, Él a todos nos puede atender al mismo tiempo, o sea, si nosotros queremos pedirle algo, no es que estemos en una cola y digamos, no, pues, somos tantos millones en el planeta y Dios para que nos escuche, pues tiene que esperarnos como que darnos una cita, porque no, Dios está presente en todo instante y está con todos. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Gracias. Acerca de lo que estás hablando, día a día uno encuentra más respuestas, ¿no? Por decir algo. Cuando uno entra en sus cuestionamientos, bueno, y que el espíritu, y porque pues tenemos el derecho a la duda y al temor, ¿no? Sí, claro. Entonces, si uno nada más va a la vida práctica, ahí está la respuesta de todo. Digamos, el equipo de sonido es materia, está en 3D, en fin. Pero si uno no lo conecta a la fuente eléctrica, él no funciona. ¿Sí? Lo que tú decías ahora es que de la chispa sale y podemos estar todos comunicados porque de hecho tenemos esa conexión. Si miramos el internet, es eso. Nos podemos conectar, ¿cuántos? No sé. Y todos podemos estar en línea y podemos estar allí en el sistema. O sea, en cada cosa que uno ve, si le pone un poquito de lógica y sentido común, encuentra la respuesta de todo. Solo que tantas veces estamos tan distraídos que no nos damos cuenta de todo lo que nos está llegando en la vida práctica. Sí, gracias. Es que realmente todos estamos conectados. Por ejemplo, si vemos pues esta representación que está aquí en la imagen, vemos que salen unos hilitos que nos conectan a todos y estamos todos conectados a Dios. A esta red de luz se le conoce también como el Antakarana. Todos estamos conectados unos con otros. El Antakarana es una palabra en sánscrito que quiere decir eso, una red de luz. Y resulta que muchas veces hemos escuchado una frase que dice todos somos uno, ¿cierto? Pero muchas veces no comprendemos, bueno, ¿cómo así que todos somos uno? Nosotros creemos que lo que yo hago por mi lado no le tiene nada que ver con el otro, pero realmente todos estamos conectados y todos somos como ese gran océano que estábamos hablando ahora. Todos como somos goticas que salimos de allá, sí, y lo que hagamos con nuestros pensamientos, sentimientos, con nuestros actos, pues tarde o temprano también está afectando a los demás. Así sea que, es mi vecino, pero yo no me hablo con él. De todas maneras, todo afecta a todos y a toda la humanidad. Y por ejemplo, ahorita estamos viendo las causas, por ejemplo, y los efectos del medio ambiente, por ejemplo, que ha sido algo que lo hemos hecho nosotros, la humanidad. Y quiéralo o no, así lo estemos haciendo solamente aquí, de pronto, digamos, en Colombia, estamos afectando a todo el ecosistema. Nosotros vemos, por ejemplo, ahorita que con lo que afectó en Fukushima con las plantas nucleares, se están viendo ahorita los resultados que acá en la costa de Estados Unidos del Pacífico está siendo afectado. Ya se han descubierto pues radioactividad y tantas cosas y la naturaleza se está desestabilizando. Pero pues por nuestros actos también tienen mucho que ver ahí. Entonces, todos estamos conectados, de corazón a corazón, todos estamos conectados, formamos una gran red de luz alrededor del planeta y lo que hagamos, así lo ignoremos o no lo aceptemos, digámoslo así, pues lo afectamos, nos afectamos a nuestra familia, afectamos a todos nuestros vecinos, nuestra ciudad, nuestro planeta, y por eso a veces las condiciones son tan difíciles porque hay personas, digamos, que están haciendo lo posible por mantener un balance, y eso lo vemos. Por ejemplo, hay personas que quieren desde la parte espiritual como sostener, pero también hay otras personas por el otro lado que no tienen ninguna conciencia y lo están destruyendo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se forma como ese desequilibrio y en otras palabras también como una pequeña batalla. Entonces vamos a leer lo que dice aquí. Dice que al principio fuimos creados como chispas individuales del Espíritu de Dios, pura energía a imagen y semejanza. Al crearnos, Dios multiplicó su amor y su luz. La presencia de Dios individualizada para cada uno de nosotros se llama la presencia yo soy. ¿Y por qué se llama la presencia yo soy? Si nosotros nos vamos a los textos bíblicos, resulta que hay una parte donde Moisés, cuando está escapando, está en el desierto y va con su pueblo, hay un momento en que las personas empiezan a desesperar y le dicen, ¿cuál es tu Dios? ¿Quién es Él? Y él en un momento que ya se siente muy presionado, se va a meditar y se va a una montaña, ¿cierto? A solas,
y él, digamos, como en su interior empieza a pensar y le dice a Dios, Dios, dime qué les digo a mi pueblo, o sea, ¿cómo te llamas? Entonces es cuando vemos esa escena que se ve como la zarza ardiente, y la zarza ardiente le responde, le dice, simplemente diles, yo soy el que yo soy. Ese es uno de los nombres, digamos, de Dios, de los nombres sagrados de Dios. Así como a Dios lo conocemos, pues también en las diferentes culturas adoptan diferentes nombres. Dios tiene muchos nombres sagrados, pero a esta presencia, a esta chispa divina, la podemos llamar así, la presencia yo soy. Y es a ella a la que nosotros, por ejemplo, cuando empecemos a ver nuestros decretos, es a través de ella que vamos a pedir que nuestros decretos, nuestras oraciones, actúen a través de nosotros. Esa es la presencia yo soy. La próxima clase, dentro de 8 días, vamos a entrar ya más en detalle qué es la presencia yo soy. Vamos a ver la gráfica de nuestro yo divino, una gráfica de nuestra anatomía espiritual, donde vamos a conocer mejor cómo estamos conectados a esta presencia yo soy. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda, alguna preguntita, algún aporte? De pronto algo que me quieran complementar. No sé si en Pasto quieren... En Pasto en este momento, si de pronto quieren pedir la palabra, nos dicen y les activamos el audio para que puedan preguntar. Por chat nos informan, nos dicen que van a hablar y les activamos el audio. Creo que ahí hay algo, ¿cierto? Una pregunta. Ok, bueno. Bueno, en ese instante, pues como ya hemos visto esta primera parte, esta parte es un poquito, al principio, un poquito densa, porque pues como les decía, es definir a Dios y la creación, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, hay libros y libros escritos. Entonces al principio cuando empezamos a tocar este tema, que es el primer tema con el que arrancamos, pues de pronto es como un poquito pesado, porque pues hay tantas definiciones, que el gran sol central, que el origen del universo. No se preocupen si de pronto inicialmente pues como que no es muy fácil, de muy fácil entendimiento, o pues que se pueda dirigir muy fácil. Esto lo vamos a ir complementando cada vez pues con las demás clases que seguimos. ¿Quieres decir? Gilma? Sí, quiero compartir algo que yo he sentido, y es en matemáticas, cuando se habla del 1 y multiplicamos por 1, siempre me relaciono esta conexión o esta unión con Dios. 1 por 1 por 1 por 1 por 1, por más que hayan más unos y miles de unos, siempre va a ser 1. Y ese 1 es la fuente, es Dios. Entonces siempre que estamos hablando de Dios, de nuestro origen y de la multiplicación de los miles y millones de hijos de Dios, y multiplico por 1, me doy la misma respuesta, es igual a 1. Ajá, sí, es lo que decíamos ahora, todos somos uno. Así estemos todos separados, al final seamos muchos, millones, somos uno. Muy chévere, muy bueno el concepto, muy chévere. Dime, Diego. En una parte estuve yo hace mucho tiempo y leía sobre si la persona llegase a descubrir el nombre de Dios, que estaba formado por 5 letras, y estas se podían leer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y siempre decía lo mismo, y trabajando sobre ese nombre de ese Dios, haríamos grandes milagros. Entonces, en el transcurso y en la investigación encontré que Jorge Adorno en un libro que dice Yo Soy, propone hacer lo que hacían los lamas en el Tíbet, un decreto diario, dedicado única y exclusivamente a ese decreto, son 365 días, y realmente yo al 9º día exactamente entendí que era la presencia de Dios Yo Soy, ya en nuestro argot, ¿no? Entonces realmente el nombre de Dios Yo Soy es muy acertado para estos eventos. Bueno, para finalizar este tema les quería leer aquí un pequeño párrafo que lo explica mejor. Dice así: así que la presencia de Dios individualizada para cada uno de nosotros se le llama la presencia Yo Soy,
es la parte más elevada de nuestro ser y está formada por la misma esencia que el yo soy, que es Dios. O sea, yo soy el que yo soy, es la gran fuente, y nuestra presencia yo soy es la individualización de esta gran presencia yo soy. La presencia yo soy es un campo energético de la conciencia de Dios que está encima de nosotros y nutre nuestros cuerpos, mentes y almas. Quien la alimenta es la luz del gran sol central, que ya hablamos hace un rato sobre él. Y bueno, entonces en este momento vamos a pasar a hacer una pequeña meditación. Ahorita que estudiamos y que vimos el concepto del OM, les decía que cuando nosotros queremos conectarnos con Dios, podemos entonar el OM. A veces lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, los budistas, los Hare Krishna, cuando quieren tener un momento de meditación, lo vemos haciendo el OM. Y a veces hasta uno le, por ejemplo, a uno le causaba gracia cuando tenía el desconocimiento, decía, bueno, pero pues, ¿por qué dirán eso? ¿Qué tiene uno de ganancia al decir una palabra? Bueno, como decíamos, este sonido del OM es nuestro recuerdo de cuando nosotros fuimos creados. Al nosotros meditar en el OM y concentrarnos en el OM, nos estamos recordando y conectando a nuestra fuente divina. Es como cuando el bebé, y eso, bueno, les cuento aquí una pequeña experiencia. Tengo un bebé que cumplió 1 año, y cuando mi bebé nació, yo quise poner en práctica esta enseñanza. Resulta que cuando pues él viene a 9 meses de estar en su vientre con la mamá, acostumbrado, y cuando él sale pues se encuentra primero con unas sensaciones físicas, porque ellos se empiezan a sentir el frío, el calor. Allá adentro lo tenían todo, ¿cierto? En el vientre tienen todo, es perfecto. Cuando salen, y su mejor manera es llorando para ellos poder comunicarse. Resulta que en algunos momentos él se ponía a llorar y no había forma como de calmarlo. Entonces yo dije, yo había leído en las enseñanzas que decía, el OM es el sonido de la creación que está sonando todo el tiempo, y en la creación del vientre también los bebés están envueltos en el OM. Entonces yo empecé a hacer una prueba y coloqué el OM a mi bebé cuando estaba llorando. Eso fue un remedio eficaz. El OM, cuando lo colocaba a mi hijo, inmediatamente él estaba llorando, se quedaba atento y se quedaba inmediatamente en calma, tranquilo. Le ponía el sonido del OM, o yo mismo lo hacía, le hacía OM mientras lo paseaba, y él se quedaba quietico y se le sentía, la respiración le bajaba, se quedaba tranquilo. Entonces yo inmediatamente, digamos que comprobaba que era real, él se sentía seguro y tranquilo porque sabía que estaba en el lugar de donde él había salido. Entonces nosotros cuando hacemos ese OM, es digamos como una analogía de lo mismo. Nosotros nos vamos a sentir como tranquilos porque estamos sintiéndonos nuevamente con nuestro Dios, Padre y Madre. Que a propósito, me faltó ese pedacito ahora decirles, nosotros estamos acostumbrados a ver a Dios como un ser de género masculino solamente, ¿cierto? Pero para que haya la creación, tiene que haber la polaridad masculina y la polaridad femenina. Y así como nosotros estamos creados aquí con las dos polaridades, pues hay hombres, hay mujeres, Dios tiene las dos polaridades, las que le conocemos como alfa y omega. Dios, y es por eso que nosotros aquí en estas enseñanzas lo llamamos a Dios Padre y Dios Madre, o Dios Padre y Madre. Ya no quiere decir que Dios sea solamente de la polaridad masculina, Él tiene las dos polaridades, y precisamente Madre viene de la palabra mater, que tiene que ver con la materia, y Dios es, digamos, esa unión de los dos, la materia y lo espiritual, para que haya una creación. Entonces, me faltaba hacerles ese pequeño recuerdo de esa enseñanza. Bueno, mientras nos preparamos para la meditación, les voy a pedir que me den un minutico. No me demoro.
Bueno, esta meditación, que es nuestra primera meditación que vamos a hacer, las sugerencias son, primero, para realizar una meditación es sentarnos con la espalda derecha, porque así recibimos mejor la luz de Dios, nuestros chakras se alinean, nuestros chakras están ubicados en la dirección de la columna vertebral, y cuando vamos a hacer una meditación pues es mejor que puedan estar como bien alineados para recibir esta luz. También es bueno que en las meditaciones pues tratemos de concentrarnos, tratar de no tener distracciones, por ejemplo el celular en silencio, tratar de aquietar nuestros sentidos. Inicialmente cuando empezamos a hacer una meditación nos puede de pronto causar un poquito de dificultad en la concentración, pero no se preocupen, es normal, vamos poquito a poco a ir practicando y haciendo, a llegar como a ese punto de poder lograr meditar. Esta meditación que la vamos a hacer ahora, también se puede hacer en sus casas. Lo ideal es que cuando vamos a hacer una meditación, antes de hacerla, invoquemos al Arcángel Miguel y le pidamos que nos proteja mientras hacemos nuestras meditaciones, porque dependiendo de cómo esté nuestra conciencia o de lo que hayamos vivido, la situación en nuestros días, por ejemplo, si estuvimos en este día una desarmonía, tuvimos una pelea o de pronto estuvimos viendo una película violenta, a veces nuestra inconsciente puede estar cargado con algunas cosas que cuando nos meditamos nos pueden no llevar a un lugar pacífico como queremos, sino que a veces pues de pronto podemos ver cosas que no son tan bonitas. Entonces siempre he recomendado que hagamos una protección. Nosotros hacemos aquí una protección al Arcángel Miguel muy cortica. Yo les voy a pedir que me sigan. En la próxima clase les vamos a compartir esa oración, es cortica. Y luego, inmediatamente luego de eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración. La respiración es muy importante para la meditación. Cuando nosotros empezamos a controlar nuestra respiración, todos nuestros sistemas, nuestro sentido, digamos, de nuestro cuerpo físico, emocional, empieza a aquietarse. Y aquietarse quiere decir que nos empezamos a contener un control, digámoslo así, y podemos lograr una conexión interior. El otro punto importante es que cuando meditamos nos vamos a centrar en nuestro corazón. En nuestro corazón nosotros tenemos una conexión con Dios, un pequeño altar, digámoslo así. Es por eso que nosotros vemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica el Sagrado Corazón de Jesús o el Sagrado Corazón de María, pero también lo vemos en los santos de Oriente, por ejemplo, que también ellos meditan en su corazón. En los textos Vedas siempre recomiendan irnos al corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque si nosotros meditamos con la mente, nuestra mente nos lleva a volar por otro lado, o sea, nos vamos a ir a pensar que en el problema, que en la deuda, que en lo que hay que pagar. En cambio, nuestro corazón es nuestra conexión donde vamos a estar más seguros. ¿Listo? Entonces les voy a pedir que sentaditos con la espalda recta vamos a hacer este llamado al Arcángel Miguel. Yo hago primero una invocación cortica y luego ustedes me siguen. ¿Listo? En el nombre de mi amada y radiante presencia yo soy, de mi muy amado santo ser crístico de todos los aquí reunidos en esta conferencia, invocamos al amado Arcángel Miguel y sus ángeles de relámpago azul. Te pedimos, amado Arcángel Miguel, que desciendas y coloques tu presencia electrónica alrededor de cada uno de nosotros, que nos protejas en este instante contra todo peligro, tanto físico y espiritual, y nos ayudes a realizar esta meditación de la mejor manera, que todo esté acorde a la sagrada perfección divina y de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, yo repito y ustedes me siguen. ¿Listo? San Miguel delante, San Miguel detrás. San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda. San Miguel arriba, San Miguel abajo. San Miguel, donde quiera que voy. Yo soy su amor protegiendo aquí. Yo soy su amor protegiendo aquí. Yo soy su amor protegiendo aquí. Amén.
Entonces, vamos a colocar una música de fondo, vamos a ver un pequeño video y ese video vamos a empezar a mirar un poquito cómo es el origen, digamos, de esa gran explosión, de ese cosmos y a medida que yo ya empiece a darle las indicaciones, vamos a empezar a respirar o lo que yo les diga, ¿listo? Voy a apagar aquí esta luz. Bueno, entonces podemos empezar con el video.
Vamos a empezar a regresar a nuestra percepción física, vamos a centrarnos nuevamente en nuestro corazón, latir nuestro corazón, respiramos profundo, exhalamos y a medida que respiramos sentimos nuestra respiración, somos conscientes de nuestra respiración, somos conscientes que estamos aquí en este centro de estudios recibiendo esta enseñanza. Podemos empezar a mover nuestros hombros, nuestros brazos despacio, nuestra cabeza, nuestro cuello. Y podemos ir lentamente abriendo los ojos. Bueno, esta es un... ¿Sí? Ah, ok. Bueno. En este momento, entonces estamos nuevamente aquí. ¿Cómo se sintieron? Un poquito... ¿Se desconcentraban o...? Sí, la mente nos trata como de distraer, sí. Entonces uno empieza a pensar, a recordarse que se olvidó algo, pero no, eso pasa. Y ya poquito a poco uno va... Pues, sí, por eso es que los budistas, por ejemplo, la mente es uno de los grandes temas que ellos tocan porque dicen que ya una meditación profunda ya. Claro que sí. Bueno, si tuvieron alguna percepción, ustedes son pues percepciones personales, íntimas, digámoslo así, pues las pueden anotar en su diario y luego más adelante, o sea lo que hayan sentido, sea poquito o mucho, pueden apuntarlas en su diario y más adelante cuando ustedes lo revisen se van a dar cuenta y cuando vuelvan de pronto a practicarlo van a sentir que han avanzado en ese proceso. ¿Listo? Bueno, qué pena con las personas de paso, me dicen que hubo un momento de la meditación que se desconectó el micrófono, entonces vamos a tratar pues para la próxima clase de que eso ya quede solucionado. De todas maneras, pues les vamos a tratar de hacer llegar por email la meditación para que la pongan en práctica. Y bueno, ahora partiendo de este tema que empezamos hoy con la creación de nuestro origen divino, vamos a pasar a un siguiente tema que tiene que ver con el poder del sonido y el poder de la palabra, el poder de la creación. ¿Y por qué está tan conectado? Acabamos de hacer la entonación del Om y hemos dicho que el Om es nuestra conexión con el origen. Cuando Dios se multiplicó y dijo, hágase la luz. Cuando Dios emitió, digamos, esa orden, pues nosotros, por las enseñanzas que hemos tenido, siempre hemos escuchado que Él dijo, ¿no? Dio una orden, dijo, hágase la luz. O sea, fue una orden emitida, una vibración. Nosotros, al ser co-creadores, nosotros también podemos, con nuestra voz, dar órdenes, crear, destruir también. Nosotros con el sonido podemos crear o destruir, porque nuestro sonido es vibración. Todo, en realidad, es vibración. Nuestros pensamientos, normalmente a veces nosotros creemos que cuando enviamos un mal pensamiento a una persona, no, pues no se da cuenta porque yo lo estoy haciendo por acá, pero resulta que todo lo que enviamos lo estamos enviando directamente a esa persona, tanto positivo como negativo. Obviamente si lo decimos en palabras, por ejemplo si peleamos con alguien y le decimos algo fuerte, pues obviamente le vamos a afectar. Y todos hemos sentido que a veces a nosotros con una palabra nos pueden subir el ánimo, pero también nos pueden dejar por los suelos, como se dice literalmente, ¿no? O sea, nosotros a veces con las palabras podemos hacer mucho daño, pero también podemos hacer mucho bien. Entonces los maestros ascendidos enseñan que no hay un poder mayor que el de la palabra hablada para realizar cambios en nuestras vidas. Los místicos hindúes, budistas y judíos creen que la palabra crea e impregna todo lo que existe. La palabra es la fuerza creativa más poderosa del universo. Es por eso que, por ejemplo, hablo en mi caso personal, yo antes cuando hacía las oraciones yo no entendía la necesidad de hacer una oración. Luego que entré aquí a la enseñanza yo empecé a comprender por qué eran pues una oración y ahora un decreto era tan importante.
porque yo decía, bueno, ¿para qué hacer 5 Padre Nuestros, 5 Ave Marías? O sea, ¿qué gano con eso? Pero realmente, al entender cómo el sonido nos afecta en la materia, pues nosotros, si estamos emitiendo un sonido con una vibración positiva, pues obviamente nos estamos cargando de esa misma vibración. Si nosotros emitimos palabras o pensamientos pues con carga negativa, nos estamos afectando a nosotros y estamos afectando a quien los dirigimos. Entonces, esta palabra es muy poderosa, la palabra afecta la materia y ahora en un ratico vamos a ver un ejemplo de eso. La palabra es la fuerza creativa más poderosa del universo. El Génesis relata que cuando Dios dijo las palabras, hágase la luz, el proceso de la creación comenzó. En el origen de la creación, una frecuencia fue emitida en la palabra sagrada Om. Según los hindúes, el sonido precede a la luz. Y de hecho nosotros a veces cuando escuchamos un trueno, ¿cierto? Vemos la luz y luego como que precede, ¿no? el sonido. Se dice que la naturaleza está formada por la vibración del sonido también. Por eso vemos nosotros que en la naturaleza vemos una geometría perfecta, ¿no? Hay una geometría muy linda, por ejemplo, vemos las flores, sus pétalos, vemos las plantas, los árboles con sus ramitas, y de hecho han habido investigaciones científicas, matemáticas, que toda en la naturaleza hay un número que siempre da como un mismo resultado, o sea, está presente en la naturaleza la geometría divina. Se dice que cuando nosotros emitimos algo, nosotros también emitimos, también a la naturaleza la afectamos. O sea, por ejemplo, las guerras, no solamente cuando las hacemos a niveles físicos, digamos una guerra entre países o entre vecinos, digámoslo así, lo que se dice, los pensamientos, todo eso, así como nosotros contaminamos físicamente con los desechos tóxicos, con el humo, con las sustancias químicas que se vierten a los ríos, lo estamos haciendo físicamente, pero también con nuestros pensamientos también los afectamos, la naturaleza también se afecta, y se dice que ellos se cargan de todo lo que nosotros enviamos, con nuestras palabras, con nuestros sonidos. Incluso la música tiene un poder muy grande. La música que nosotros escuchamos nos afecta a nosotros. Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando escuchamos hay una música que nos pone contentos, hay otra que nos pone alegres, hay otra que nos pone tristes y nos puede llevar incluso a pensar en cosas feas, ¿cierto? Entonces el sonido es muy, muy poderoso. ¿Sí? Ah, bueno. Dice Sandra de Pasto, cuando se produce el rayo, primero llega a nuestros sentidos la luz y luego el sonido. Pero eso sucede en este plan en el que la luz viaja a una velocidad más rápida que el sonido. Ah, bueno, un aporte de Sandra desde Pasto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, resulta que esto que estamos diciendo, que lo vemos que estamos hablando que sucede en la parte espiritual, ya se ha comprobado en la parte física. Hay varios estudios que han logrado ver cómo el sonido afecta a la materia. Resulta que lo que estamos viendo en pantalla son unas formas y patrones geométricas que se han creado con el sonido. Estas formas son similares a las que se encuentran en la naturaleza, como los animales, las flores, los minerales. Y este experimento fue hecho por Hans Jenny, que es un científico suizo de los años 60, y él lo que hacía era que utilizaba una membrana, que es como decir un plástico o un cuero, como un tambor, digámoslo así, lo expandía tanto, y luego él ponía allí, por ejemplo, gotas de agua, y esa membrana la ponía a vibrar con un sonido. Y resulta que él fotografiaba microscópicamente la forma que adoptaba el agua, y resulta que daba diferentes formas dependiendo del sonido. Había unas formas muy bonitas, otras formas menos bonitas dependiendo del sonido que él emitía. Ustedes, pues, hay grandes experimentos, a partir de eso hasta la actualidad hay experimentos más avanzados donde han logrado ver que el sonido crea formas infinitas, ¿ya? Y que se encuentran presentes en la naturaleza. Por ejemplo, en las flores vemos que hay formas que se parecen mucho a estas patrones que genera el sonido. Pueden buscar en internet si quieren, hay muchas imágenes y hay libros incluso de este científico que se llama Hans Jenny. Y hay otro
hay otro científico japonés que de pronto es más conocido, que se llama Masaru Emoto. Él tiene un documental que se llama Mensajes del Agua, y él ha hecho un documental y una investigación más profunda, logrando los mismos resultados, pero de otra manera. ¿Qué es lo que él ha hecho? Él lo que ha hecho es congelar el agua y tomarle fotografías microscópicas cuando el agua se empieza a descongelar. Pero ¿qué es lo que ha hecho él? Que esta agua la ha puesto a recibir sonidos de diferentes fuentes. Entonces él ha colocado, por ejemplo, música clásica, pero también ha puesto música discordante. Él también lo que ha hecho es, por ejemplo, colocar, por ejemplo, mantras tibetanos. También él ha puesto oraciones, palabras, como por ejemplo gracias o como amor, y ha puesto esta agua a exponerla a estos sonidos. Entonces inicialmente pues parece algo como pues muy gracioso, ¿no? Pues ponerla el agua a ponerle con estos sonidos. Él lo que hacía es que, por ejemplo, colocaba un frasco de agua y la ponía con unos parlantes, digamos, a exponerla a este sonido, luego la congelaba, y a lo que la descongelaba él también ponía una música, y microscópicamente se empezaban a formar diferentes formas geométricas. Entonces en las imágenes vemos, por ejemplo, en la primera de arriba, una forma que se crea con la palabra paz. Hay otra forma a la derecha que con la palabra gracias, que parece pues como una forma geométrica muy bonita, y en el centro una perla pareciera. Y en cambio en la parte de abajo vemos, por ejemplo, que con la frase estorbas, me das asco, ni siquiera, y eso es algo curioso que él encontró en ese estudio científico, es que cuando él fotografiaba, él encontraba que esas partículas no generaban ni siquiera nada, o sea, daban unas formas que no lograban ni siquiera dar esa forma de congelación, esas figuras geométricas. Entonces, por ejemplo, vemos allí en esa imagen como si fuera una especie como de aceite, como algo así como que no tiene forma, como algo feo. ¿Sí? Y acá en el lado derecho él hizo una prueba también con diferentes tipos de música. Él hizo una prueba con el heavy metal, con el rock Sí. Bueno, acá me dicen que en las imágenes ven incluso unas formas que le parecen como calaveras. Por ejemplo, en la de heavy metal, él probó con heavy metal, pero también utilizó otros ritmos, ¿no? Él utilizó varios ritmos. Sí, también utilizó música clásica. No me acuerdo bien cómo es. Ya. Sí. Entonces, ¿qué logró? O sea, digamos como lo importante de todo esto es que si vemos que el agua se transforma a niveles microscópicos, de todas maneras esta agua se afecta, ¿cierto? Al nosotros exponerla a un sonido. ¿Y qué sucede si el planeta, las 3/4 partes son formadas por agua, y nuestro cuerpo se dice que el 70% está formado por agua? Es decir, que si nosotros nos exponemos a pensamientos, sentimientos y también a sonidos, nosotros nos cargamos nuestro cuerpo físico con eso. Exacto, y el de los demás. Entonces resulta que si nosotros, por ejemplo, hacemos un mantra, o simplemente empezamos a corregir nuestro vocabulario, empezamos también a magnetizar, o en nuestras vidas pues también algo mejor. Empezamos a hacer una transformación también desde esa parte. Entonces, aquí nos dice una pregunta: ¿cómo crees que nos afecta lo que decimos, escuchamos? O sea, si el agua es el principal componente de nuestro cuerpo, más de un 70%, y también dice que casi el 70% del planeta está formado por agua. Entonces, imagínense, a niveles que de pronto nosotros no vemos. Esto lo estamos viendo con un supermicroscopio que tiene los científicos, pero imagínense qué sucede a otros niveles, ¿no? Interiores, por ejemplo, nuestros, ¿qué nos puede pasar? Precisamente para eso vamos a ver una pequeña parte de ese documental. Dura solamente 7 minuticos. Sí, entonces en este instante les decimos a las personas de Pasto, bueno, no, igual yo me voy a quedar en silencio, no va a haber ningún problema. Esperemos que escuchen el video. ¿Listo?
Dale play. Dale play.
y pues las palabras, ¿no? Lo que hacen, lo que pueden hacer con nosotros. Este científico japonés, Masaru Emoto, es muy reconocido por esas investigaciones, tanto así que él ya ha sido invitado por muchos países a dar conferencias sobre todos esos experimentos. A él lo han llevado, por ejemplo, a ciudades como por ejemplo Londres, a examinar el agua del río Támesis, por ejemplo. Han cogido muestras del río, tal cual como están, le ha hecho fotografías microscópicas de cómo está pues contaminado y todo eso, y luego han cogido esa agua y la ha expuesto a sonidos, por ejemplo, como mantras tibetanos, y resulta que el agua se ha limpiado. Que en el ¿Sí? documental completo se ve una parte donde se reúnen un grupo de personas, rodean el agua y empiezan a enviarle pensamientos de amor, otros de odio, y entonces también se ven los efectos, ¿no? Los que miran pensamiento de amor, las figuras geométricas, porque aquí no se ven todas, la película completa se ve como flores, parece que estuviera floreciendo, se van floreciendo así. Sí. Y lo mismo pasaba con lo negativo, pues mira, por ejemplo, esta que estorba las asco, ahora que lo mostraron, te voy a matar. Ajá. Aparecía una figura aparecía un hombre tratando de, como violentando a otro, se veía. Sí, no, sí. La película completa se la pueden ver por internet, los mensajes ocultos en el agua. Sí, está en YouTube, la pueden buscar en YouTube, el Masaru, video de Masaru Emoto. Masaru Emoto, los mensajes del agua. Gracias. Yo encuentro un parecido, no parecido, lo relaciono muy directamente a las figuras con los mandalas. Sí, tiene una similitud. Los encuentro como que prácticamente es allí la formación del mandala. Sí, cuando entra la vibración a hacer efecto en la materia, la transforma y el resultado es el mandala. Encuentro pues, no, es mi apreciación. No, sí, y como decíamos ahora, en la misma naturaleza podemos ver, por ejemplo, hay unas, como dice John, en el documental completo, si lo pueden ver, hay unas formas geométricas que parecen flores, parecen margaritas, por ejemplo, por ejemplo, las personas que han podido ver la nieve, cuando se ve la nieve, los cristalitos que forma también son como unas figuras geométricas muy similares a los que se forman aquí, por ejemplo, como se ve en la imagen. Entonces, bueno, la conclusión que llega uno con este documental o estas investigaciones científicas, que a propósito hay más, porque de hecho en la actualidad yo vi el otro día, no recuerdo pues la verdad el nombre, pero hay ya unas fotografías que están tomando las fotografías del sonido. Resulta que han tomado fotografías de personas tocando el violín y forma alrededor unas figuras de colores. Son unas fotografías ya muy avanzadas y el mismo sonido de un violín lo que puede afectar también, lo que puede generar, ¿cierto? Y así mismo lo han hecho también con otro tipo de instrumentos y de música. Entonces, ¿sí? El sonido tiene colores y el color tiene sonido. Están relacionados. Sí. No recuerdo el nombre. Yo vi la imagen la otra vez en internet, pero yo dije, luego la busco y ya no la encontré. Pero ahí les queda de tarea a ustedes para que la busquen. Sí, pero me pareció muy bonito porque aparece la foto de una violinista y se le ve alrededor una esfera de colores muy linda. Bueno, sí, pero del sonido, no alrededor de ella, sino alrededor como del violín, una esfera bien bonita. Sí, como una aura, sí, una aura de luz. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud, si quieren aportar algo más, alguna pregunta. Con este tema, pues estamos cerrando la clase de hoy. Como les dije al principio, vamos a tener más, o sea, vamos a ir, estos temas, en cada clase los vamos a ir ampliando más. Si de pronto hay alguna parte de la clase que vimos hoy que no le he comprendido bien, no se preocupen, la vamos a ir ampliando también y aumentando en cada una de las clases. Hay una pregunta de Sandra Delgado, dice, me gustaría que esto les compartiera a los asistentes. Hay dice así, mi hijo me acaba de contar algo muy interesante, no recuerda de qué pueblo se trata, pero me dice que en el colegio un profesor les contó que en aquel lugar
cuando no querían la presencia de un árbol, simplemente lo rodean y comienzan a insultarlo, y con el tiempo el árbol se va marchitando hasta que muere y cae. Imagínense, prácticamente lo están matando con la palabra. Me hace recordar una anécdota, bueno, no es como una fábula, pero la verdad que es muy bonita, donde dice que había un pueblo, donde en ese pueblo la gente vivía enojada una con otra, o sea, no se peleaban, no se quería dar un pueblito como con 200 personas, pero había una mano de odio y de rencor en ese pueblo que no se alcanzaban ni a ver. Y resulta que un día llegaron una pareja de esposos que eran panaderos. En ese pueblito no se conocía el pan, y llegaron y montaron una panadería, que resulta que todo el mundo empezó a decirle, pero aquí nadie les va a comprar, no, aquí no. Resulta que ellos venían con mucho amor, y cogieron en esa panadería y empezaron a hacer todos los días con mucho amor el pan, y empezaron a regalarlo a las personas, empezaron a regalarlos a todos, y cuando la gente empezó a probarlo a regañadientes, digámoslo así, resulta que empezaron a cambiar, y resulta que con ese pan que empezaron a hacer con mucho amor, lograron cambiar a todo el pueblo. Dicen no, pues una fábula me parece muy bonita, pues es una forma de explicar cómo nosotros podemos cambiar a los demás sin necesidad a veces de decirle una sola palabra, o sea, con nuestros actos. Entonces, me parece muy parecido como a lo que nos comentaron del árbol, me parece muy chévere. Bueno, esto que vimos, como les dije, lo pueden encontrar en YouTube. Para dentro de 8 días, podemos cambiar la diapositiva. Para dentro de 8 días tendremos una próxima clase que se llama el contacto con la divinidad interna. Vamos a terminar de ver la segunda parte de esta clase cuando nos quedamos en el momento de la creación. ¿Listo? Quedamos allí, ¿no? Que salimos, se expandieron las chispitas, pero ¿qué pasó allí? Resulta que hay otra parte que la vamos a comentar dentro de 8 días, que es cuando se crean las llamas gemelas. Estas chispas individualizadas vienen con la polaridad positiva y femenina, y resulta que de allí se crearon esas llamas gemelas. Dentro de 8 días vamos a explicar cómo se crearon estas llamas gemelas, cómo todos tenemos una llama gemela, de cómo podemos de alguna manera sintonizarnos o ayudar a la llama gemela así no la conozcamos, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y también vamos a empezar a ver ya cómo contactarnos con nuestra divinidad interna. Hoy vimos que la presencia yo soy, pues es nuestra conexión con Dios, todos tenemos nuestra presencia yo soy, pero vamos a ver cómo hacemos realmente esa conexión, y vamos a conocer nuestra anatomía espiritual, así como nosotros tenemos diagramas, dibujos de la anatomía humana física, también tenemos una espiritual. Vamos a empezar a ver que tenemos 4 cuerpos inferiores, 3 cuerpos superiores. Vamos a ver que tenemos también 7 chakras, que tenemos una llama trina en nuestro corazón. Vamos a ver todo eso, y es una clase muy interesante que los invitamos a todos. Bueno, ¿qué sigue para finalizar? Bueno, nosotros aquí les pedimos a las personas que quieran, es algo voluntario, una pequeña ofrenda, no es obligatorio. Y para finalizar, vamos a la siguiente. Para finalizar, vamos a protegernos de regreso a casa con la ayuda del Arcángel Miguel. Ya vimos cómo es de importante un decreto, bueno, o la palabra. Cuando nosotros queremos la ayuda de un maestro, de un ángel o directamente desde Dios, nosotros tenemos algo que fuimos creados con el libre albedrío. Y resulta que Dios respeta, y todos los seres celestiales respetan nuestro libre albedrío. Muchas veces los ángeles quieren ayudarnos, pero no pueden ayudarnos si nosotros no los llamamos. Entonces tenemos que invocarlos, llamarlos, decirles, necesitamos su ayuda. Resulta que el Arcángel Miguel es el arcángel de la protección, él es como el líder de un ejército de la protección, y cuando llamamos al Arcángel Miguel le pedimos que nos acompañe y nos guíe, esté con nosotros, y cuando hacemos este decreto, lo que hacemos es pedirle a él que esté con nosotros en todo momento. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a salir de aquí hasta nuestras casas, pues le pedimos protección para llegar bien a nuestras casas. Cuando nos levantamos en las mañanas y queremos dirigirnos a nuestro trabajo, pues es bueno, uno lo hace, no se demora más de 2-3 minutos en hacerlo. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer juntos, de pie.
San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo, San Miguel, donde quiera que voy. Yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí. San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo, San Miguel, donde quiera que voy. Yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí. San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo, San Miguel, donde quiera que voy. Yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí. Bueno, muchísimas gracias. Damos por terminado la clase de hoy. Esperamos que les haya gustado. Les recordamos, si no nos han dado el email, nos lo dejen aquí apuntado. Las personas que están en Pasto, si están recibiendo los correos o de pronto hay alguna persona nueva, pues que también nos envíen su correo, porque les vamos a ir enviando más material pues para apoyar la clase. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, que les vaya muy bien y nos vemos dentro de 8 días.